Bueno, hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que muy bien. La idea hoy de este video es retomar un poquito la tensión entre democracia y constitución, esta temática que ya tenemos un video grabado con anterioridad al cual me remito y la idea es no tocar las mismas temáticas, sino simplemente sintetizar o complementar aquel video para la hora de poder estudiar y leer de los 3 textos que tenemos voluntarios que pueden elegir al menos uno de ellos para ustedes poder estudiar esta temática. El texto de Holmes, el texto de Gargarella y el texto de Atados a los Muertos. Cualquiera de esos 3, ustedes van a poder profundizar sobre lo que es esta temática. Pero la idea es un poco dejar más en claro de la existencia de esta tensión entre estos dos conceptos. Conceptos que siempre hablamos de democracias constitucionales. A partir del nacimiento de las 3 revoluciones, nacen estas democracias constitucionales y siempre las decimos como si fuesen términos que tienen total armonía. Y ya como vimos en aquel video, esto no es así. Siempre la idea de constitución viene con esa idea de fondo de limitar al poder. Y en este caso, a limitar el poder ¿de quién? Del pueblo. Por eso decimos que estos conceptos tienen o guardan una cierta paradoja o tensión. La democracia como el gobierno del pueblo, el pueblo es el que es legítimo en tomar sus decisiones, se autogobierna, se autolimita, pero en un punto tenemos una constitución que impone límites a ese juego democrático. Siempre doy este ejemplo y creo que está escrito en Atado a los Muertos. Si nosotros queremos modificar, o mejor dicho, queremos por ley establecer que no queremos sostener el culto católico, o sea, que el Estado no sostenga el culto católico, en este supuesto, aunque tengamos una mayoría abrumadora en ambas cámaras de 2/3 partes de los presentes, aunque el 99% de la población esté de acuerdo, aunque se llame a un plebiscito, sabemos que no podemos porque estamos limitados por el artículo 2 de la Constitución Nacional. Y ahí se ve con total claridad cómo, por un lado, la democracia, el pueblo es el soberano, el pueblo es el que manda, el pueblo es el que decide por reglas mayoritarias, y aún teniendo estos procedimientos y aún siendo democráticos en querer tomar esa decisión, estamos limitados por una Constitución. Y así en cada uno de los aspectos, la Constitución y específicamente la idea de derechos viene a limitar el poder del pueblo de la democracia. La democracia discutirá otras cuestiones, pero los derechos de la Constitución no vamos a poder discutirlos. Entonces, esto nos trae cierta tensión y que tenemos que empezar a buscar la legitimidad a este texto constitucional. Si vamos a estudiar derecho constitucional, tenemos que saber cuál es el fundamento de la Constitución. Porque si el fundamento de la ruptura de las 3 grandes revoluciones para romper con el régimen anterior, el régimen monárquico, fue que el poder no es del rey, sino del pueblo soberano, entonces, ¿cómo este pueblo soberano es limitado por una autoridad que es la Constitución? Y tenemos otro problema, que además esta Constitución fue escrita por los muertos, fue escrita hace 170 años atrás, aproximadamente en nuestro supuesto, por personas que hoy no están vivas. Por lo cual, estamos siendo limitados, el juego democrático está siendo limitado por personas que hoy están muertas. La tierra le pertenece a los vivos y no a los muertos, decía un autor. Entonces, acá tenemos que empezar a buscar la legitimidad a esta Constitución. ¿Por qué? ¿Por qué le seguimos haciendo caso a los muertos que escribieron esa Constitución? A pesar de que muchos se adelantarán y dirán, bueno, pero esta Constitución puede ser modificada. Sí, puede ser modificada por el procedimiento que establecieron los padres fundadores en 1853-1860. Es decir, que seguimos atados inclusive para modificarla a los límites impuestos por ellos. Entonces, tenemos que empezar a justificar, antes de empezar, previamente a estudiar el derecho constitucional, por qué le damos fundamento a una constitución cuando a la vez estamos comprometidos con la idea de la democracia. Y acá un poco algunos autores o la visión más constitucionalista, los más constitucionalistas, porque esto es una cuestión de fundamentos y teorías
que tiene más de 300 años este conflicto, donde habían posturas más democráticas y posturas más constitucionalistas. Los constitucionalistas le daban más rigurosidad, de hecho, a la Constitución y no le dejaban tanto poder al pueblo, a la democracia, y la democracia, o los demócratas, bien entendido en estos conceptos que estamos estudiando, hacen referencia a que tiene que ser el pueblo por regla mayoritaria y el pueblo vivo el que decida y se autorregule y se autolimite, y no tanto estar atado a una constitución. En estos dos corrientes es que los constitucionalistas vienen a establecer 6 justificativos, 6 o 7 justificativos de por qué tiene legitimidad o debe tener legitimidad una constitución. La primera es el acuerdo democrático. El origen de la constitución, dicen, en 1853, 1860, fue el resultado de un gran acuerdo democrático, cuando claramente este argumento cae, cuando podemos estudiar que fue simplemente un acuerdo de élite, ¿no? Entre pocas personas, hombres blancas y demás, que ya hablamos en aquel video de tensión entre democracia y constitución. También dijimos en aquel video que puede llegar a justificar el segundo justificativo, la tradición. Ya estamos acostumbrados nosotros a ser gobernados, si se quiere, por una constitución, o ya sabemos que la democracia va a estar limitada por ese texto constitucional. Entonces nos acostumbramos a este régimen político limitado o estructurado en una constitución porque es así. Y también cae este argumento porque también si la tradición puede ser que le dé fundamento a las instituciones, entonces si la forma de resolver los conflictos fuese a través de la guerra y naturalizamos eso, también le daríamos fundamento y legitimidad a ese mecanismo de resolver los conflictos. Entonces, no nos sirve para justificar y estudiar una constitución. También surge otro fundamento, el tercero, el consentimiento tácito. Si no nos relevamos ante eso, entonces consentimos tácitamente, un poco lo que hablaba Locke. Y en este sentido, cae este argumento. No es sólido pensar que podemos relevarnos ante un sistema que encima de hacerlo estaríamos cometiendo un delito. Por lo cual tenemos que buscar otros justificativos. Y el cuarto justificativo que tenemos, que es uno un poco más sólido, que ya expliqué y me remito a aquel video también, que es entre que los límites que capacitan. Aquella justificación que un poco escribió John Elster en 1988 de Ulises atado, ¿no? Utiliza la metáfora de Ulises y las sirenas para justificar por qué necesitamos límites. Y ese fundamento tiene dos problemas. Primero, que no negamos de que límite. El tema es quién impone esos límites. ¿Somos los vivos los que imponemos los límites o son los muertos los que deben imponer los límites a las generaciones futuras? Y el segundo contraargumento a este de Ulises y las sirenas es que Ulises decidió solo, es decir, se corre el riesgo de que una minoría ate a la mayoría. Y esto va en contra de la idea de la democracia, por lo cual no sirve o no sustenta, si se quiere, en forma robusta este fundamento. Y tenemos un quinto fundamento que un poco hay algunos autores como Gargarella que dice, bueno, busquemos los valores en común. Si la democracia tiene el valor común que es la igualdad, también tiene el valor común que es la libertad, que todos podamos participar en la toma de decisiones en forma igualitaria y así tomamos las decisiones colectivas y eso le da legitimidad a un sistema democrático que es el pueblo, el gobierno del pueblo, el que gobierna. Estos dos valores también los encontramos en la Constitución. Por eso legitimamos, dice, a la Constitución de los muertos. Porque tenemos valores entre la democracia y la Constitución. Entonces la Constitución defiende la idea de la libertad, defiende la idea de la igualdad, y también esto lo encontramos en valores de la democracia. Por lo cual, dice el autor, la Constitución, garantizando estos dos derechos, me garantiza la democracia. La Constitución como una garantía a
garantizar la democracia. Que la democracia, la decisión de las mayorías sean tomadas en tanto y en cuanto se garantice la igualdad y la libertad. Y esto me parece uno de los fundamentos sólidos, o más sólidos si se quiere. Pero también tenemos un sexto fundamento que yo creo que también le da valor a tener una constitución, que es, ya teniendo las reglas de juego, por más que no se hayan sido tomadas democráticas, por más que sean las reglas de juego, si se quiere, de los muertos, esta regla de juego nos permite cierta estabilidad democrática. ¿Por qué? Imaginemos que tenemos que estar discutiendo todo el tiempo las reglas básicas de cómo jugar. Nunca podríamos comenzar a jugar el partido. ¿A qué voy con esto? Supongamos que tenemos que discutir sobre alguna temática, una ley, sea, por ejemplo, ley de matrimonio igualitario o alguna cuestión sobre ley de interrupción voluntaria del embarazo que ya se discutieron. Digo, se discutieron con ya reglas de juego preestablecidas. Sabíamos que había una estructura de poder que es diputados, que con determinada mayoría tenía que pasar luego senadores, y que luego senadores tienen que pasar al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto. Digo, esas reglas de juego, con qué mayorías tienen que ser aprobadas, ya están preestablecidas en la Constitución. Imagínense si no tuviésemos esas reglas. Tenemos que de vuelta, antes de empezar a tomar decisiones, discutir cómo las vamos a tomar. ¿Cómo vamos a armar la estructura de poder? ¿Con qué mayorías las vamos a hacer? ¿Qué poder le vamos a dar a determinadas cámaras? ¿Qué poder le vamos a dar al Poder Ejecutivo? Todo esto ya está establecido, por lo cual jugamos y discutimos las decisiones que queremos tomar. Estos son, y es para cerrar entonces, estos 7 fundamentos, de los cuales los últimos 3 que acabo de mencionar son los más sólidos, y la idea era complementar, si se quiere, aquel video de democracia, de tensión entre democracia y constitución, al cual remito para que lo vean, remito y les pido que lean los textos y puedan cerrar con este video y no se queden únicamente con este video, porque tiene que estar siempre su razonamiento, su comprensión para poder justificar una constitución en un sistema democrático.